Vivimos en la era de la información y paradójicamente nunca hemos estado más cerca de ser manipulados que ahora. Estamos en una época de las redes sociales, donde estamos dominados por algoritmos que nos hacen creer que todo el mundo piensa como nosotros, que creen lo mismo que nosotros creemos. Pero eso es cierto, es verdad. Las llamadas cámaras de eco, donde solamente escuchas lo que emites. ¿Cómo saber en semejante mar de información qué es cierto y qué no lo es? Y es que allí precisamente entra el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo lo ejerzo? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué lo compone? ¿Qué teorías, qué filosofía lo sustentan? Hoy vamos a conversar de eso y lo más importante, al final del video vas a tener herramientas cómo saber qué es cierto, qué no, qué puede tener validez, qué no, y cómo protegerte de semejante ataque constante. Todo empieza en la antigua Grecia y comienza precisamente con Sócrates. Un personaje enigmático, quien dice que existió, quien dice que era sencillamente una invención de Platón en sus famosos diálogos, pero el consenso es que sí fue un personaje real, dadas las diferentes fuentes históricas que lo sustentan. Fue tan importante que la filosofía se divide en presocrática y postsocrática, una especie de antes de Cristo y después de Cristo, muy importante en la historia de la filosofía mundial y del conocimiento. Su aporte más importante es admitir la propia ignorancia y en base a ella tratar de buscar la verdad. Yo solo sé que nada sé. Era uno de sus dichos principales. Y es que en admitir la ignorancia propia es que podemos recibir el conocimiento. Como dice un dicho oriental, solamente quien llega con la taza vacía es capaz de llevarse algo. El método que Sócrates proponía era la mayéutica, el parir las ideas. La madre de Sócrates era una partera y él decía, yo no puedo enseñarte nada, solo puedo enseñarte a pensar, a parir tus propias ideas. Y allí entra precisamente el método socrático, pregunta tras pregunta tras pregunta. Uno de los inicios precisamente de la psicoterapia y de tantos modelos filosóficos modernos. Preguntarte quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, qué crees, por qué piensas lo que piensas y no dejarte llevar por los prejuicios. Y precisamente, ¿te has preguntado esa palabra prejuicios? ¿Funcionas tú en base a prejuicios o juicios previos e ideas previas con las cuales tratas de conocer la realidad? Y si tienes un preconcepto o una idea previa con la cual quieres conocer la realidad, ¿estás afrontando la realidad o te estás enfrentando a una idea tuya y estás alterando lo que estás viendo frente a ti? Tus ideas son tuyas. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Cómo se establecieron? Principio básico en psicoterapia, filosofía, psicoanálisis, saber quién eres tú. Luego aparece un gran conocido, Descartes, con su discurso del método, entre tantos otros, y aquella famosísima frase, pienso, luego existo. Montones de interpretaciones de lo que esta frase significa, pero en realidad lo importante es que Descartes se reconoce a sí mismo como un individuo que piensa y que es capaz de cuestionar la realidad frente a sus ojos,
la realidad externa y sobre todo la realidad interna. Y es que en este punto pudiéramos sumar también a otro gran pensador, Immanuel Kant, con todos sus aportes. Sapere aude, por ejemplo, gran frase. Atrévete a saber, el grito de guerra del pensamiento crítico. Recuerda que estamos hablando de épocas donde atreverse a pensar y cuestionar la realidad impuesta desde el poder político, religioso y demás era motivo suficiente para literalmente perder la cabeza. Atrévete a saber, atrévete a conocer. Ten el valor de usar tu propio entendimiento para entenderte y entender a otros. Entonces, ¿de qué se compone esto del pensamiento crítico? Y estamos hablando principalmente de tres partes. Primero, siempre primero, la parte analítica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta idea que estoy analizando? Y es tratar de descomponerla en partes, descomponerla en pedazos, cada uno por separado. Si bien las cosas muchas veces son mucho más que la sumatoria de sus partes, entendiendo cada parte y cómo funciona es siempre un primer paso muy útil en saber cómo llegamos a ese punto. El siguiente paso sería medir la validez. Hay tantas frases que tantas veces escuchas de líderes políticos, de mercadeo, publicidad, etcétera, que sí suenan muy bien. ¿Tienen validez? ¿Son reales? Te invito a que escuches los eslóganes de las campañas políticas, casi siempre hechos para manipular, emocionalizar, que no pienses, sino que sientas y vayas a través del mensaje sin razonar, solamente siguiendo una idea y más bien un personaje o grupo de poder. Por último, está la creatividad. La creatividad es muy importante porque es lo que te permite proponer alternativas a esa idea que estás escuchando, que estás entendiendo. Entonces, está la parte analítica, la parte evaluativa y la parte creativa. Y es que en esta parte es muy importante hacer una diferenciación entre opiniones, hechos y creencias. Un lema que te sugiero en esta parte, y es que las acciones hablan más que las palabras. Esta frase no sabes cuántas veces la he repetido con pacientes en terapia y qué tanto ayudan a la gente a abrir los ojos. Los hechos dicen más que las palabras y es que a veces nos dejamos llevar más por las palabras que por los hechos. Es vital separar las opiniones de los hechos de las creencias. Y es que nuestras vivencias muchas veces nos hacen tener opiniones fuertes acerca de muchas cosas, creencias de que ciertas cosas, personas, roles sociales, las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, deberían ser de cierta manera. Y muchas veces nos topamos con situaciones donde los hechos nos demuestran lo contrario. Siempre es absolutamente sano cuestionar las propias opiniones y creencias en base a los hechos que están frente a nosotros. Una mente sana siempre cuestiona. Y es que en psicología se suele decir que hay dos sistemas. Un sistema inmediato, reactivo, que responde a las situaciones del momento, que es más, digamos, el rápido, ¿ok? Y muchas veces las personas se dejan llevar,
Muchas veces los sistemas de publicidad lo conocen muy bien e intentan llevarte. La propaganda, que no es lo mismo que la publicidad, tienden a llevarte en esa línea para que pienses de alguna manera, para que sigas agendas de alguna manera a través de los medios, a través del entretenimiento y cosas por el estilo. Y es importante entender cuando escuches palabras, cuando escuchar siempre es más importante que hablar. Cuando escuches todos, ninguno, siempre, nunca, las cuales son generalizaciones y se cae precisamente en las falacias lógicas y del pensamiento. Luego conversaremos de eso en detalle, donde se puede tratar de reaccionar de manera automática. Y después tenemos un segundo sistema que requiere más análisis, que es el sistema que te lleva precisamente a cuestionar cosas, donde se requiere memoria, se requiere esfuerzo cognitivo y de análisis. Sin embargo, este sistema es el que nos protege del error y siempre te va a apoyar en la toma de decisiones. Una corteza prefrontal más desarrollada, un control de impulsos, siempre va a predominar sobre la reacción automática. También hay autores como Habermas, por ejemplo, que intentan llevarte en la dirección. Y es interesante también analizarlo, cómo la cultura de las masas intentan llevarte en una dirección y hacerte ver o pensar las cosas de una manera específica. Lo que yo llamo la falacia de la democracia. Y es que el hecho de que muchísimas personas estén de acuerdo en algo no significa que eso esté bien. Y es también lo que yo llamaría el síndrome de la oveja negra, y es que en algunas culturas más que en otras tiende a verse de mala manera a aquellas personas que piensan distinto y son precisamente a quienes siempre se les debe escuchar. Y finalmente en psicoterapia es muy obvio cómo el pensamiento crítico nos ayuda. Hay un dicho en inglés que es muy ilustrativo, que dice: ¿cómo sabes quién es tu papá? Porque tu mamá te lo dijo. Es una representación de hasta qué punto las cosas que tú crees son realmente tuyas o son heredadas y las crees porque tu familia las cree. Por eso son verdad. Estás dejando que otros tengan el volante de tu vida y lleven tu vida solamente porque fue algo que lo recibiste de ellos, que ellos a su vez recibieron de sus abuelos y de sus padres. ¿Es eso válido para ti hoy en día en la época que estamos viviendo? ¿Te ayuda a llegar a donde quieres? Y es que es vital precisamente para cortar de raíz las llamadas ideas o creencias limitantes, cuestionar todo, cuestionarte a ti, cuestiona lo que piensas, cuestióname a mí. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué él me habla así? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué tú piensas lo que piensas? ¿Por qué el que tienes al lado piensa así? ¿Por qué el otro? ¿A quién sirve esa agenda? La agenda que estás siguiendo, el muy probable piloto automático con el que estés llevando tu vida, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve? Pero, ¿cómo se materializa esto? ¿Cómo se lleva de la teoría a la práctica? ¿Qué paso a paso debemos seguir? Primero siempre, la humildad intelectual. De corazón te sugiero, no importa cuántos títulos tengas, cuántos estudios, cuántas cosas, o muy por el contrario, cuántos no tengas, eso jamás es indicativo de que puedas hacer un mejor o peor análisis. De las peores personas que he conocido muchas veces con doctorado, de las mejores, algunas que ni siquiera saben leer ni escribir. Entonces, un título académico no quiere decir necesariamente que tengas más o menos habilidades si el ego y la falta de humildad te controlan cognitivamente. Entonces, siempre ser humilde, lo cual nos lleva a lo siguiente: saber escuchar.
La escucha activa es el siguiente paso. ¿Qué es la escucha activa? Es escuchar, literalmente escuchar. Te lo dejo en una frase. Ponla en práctica. Vas a obtener siempre mucho, mucho más de las personas escuchando que hablando. Escucha, escucha. Las respuestas que estás buscando muchas veces están más en lo que debes escuchar de otros y lo que tienes que decir. Lo siguiente, una vez que tú escuches, es preguntarte el por qué. ¿Por qué? ¿Eso de verdad que estoy escuchando es verdad? ¿Es mentira? ¿Por qué? Y muchas veces también, ¿para qué? El para qué. Porque si una premisa no es válida, muy probablemente la conclusión tampoco lo sea. Cuidado. Y es que una mente que cuestiona es una mente más sana. Creo que todos en algún momento y a nuestro alrededor hemos tenido personas manipuladoras, narcisistas, dependientes y otras que por sus cualidades propias intentan arrastrarte en su dirección. Una mente libre siempre es una mente sana, no importa cuánto te cueste y a veces, casi siempre, la soledad. Hemos recorrido desde Sócrates hasta la neurociencia moderna. El pensamiento crítico no es un momento, es un hábito. Es dejar que otros no piensen por ti. Siempre es importante ayudarte a encontrar tu propia voz, a ser libre de pensamiento. No puedes ser libre aunque no tengas cadenas en lo físico si no eres libre en lo mental y en lo emocional primero. Recuerda que no hay preguntas estúpidas. Estúpido es tener preguntas y quedarse con las dudas. Espero que este video te haya ayudado y seas más feliz a través de él. Un fuerte abrazo.